inexacta, deformada en otros casos, incompleta, que, bueno, parten del desconocimiento de la situación y de la naturaleza y de las características de este proyecto y de estas intervenciones. Nosotros, a raíz de las denuncias que se habían efectuado en sede judicial, hicimos una auditoría profunda, exhaustiva, seria, técnica, con personal de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio, personal especializado en temas informáticos y personal también jurídico, a los efectos de ver los dos aspectos que estaban en juego. Proyecto X, primero de los temas, es un sistema informático de inteligencia criminal para investigación de delitos complejos. Es un software, una base de datos con vinculadores que permiten entrecruzar información y, evidentemente, acelerar análisis en situaciones de inteligencia y de investigación. Fue, como ustedes ven, esta es la portada de este famoso del procedimiento operativo, bueno, de este. ¿Se escucha bien? ¿O necesito? Hola, hola. Sí. Fue instalado en Gendarmería Nacional en el año 2002, durante el gobierno del doctor Duhalde, siendo secretario de Seguridad el doctor Toma. En el año 2006, este software fue actualizado. El software pertenece a una tecnología vieja, tiene una tecnología de los 90, y bueno, en el 2006 se hizo esta actualización a requerimiento de diversas personas que entendían que podía ser más efectivo, y este software es requerido por jueces de todo el país, nacionales, provinciales, jueces federales y jueces criminales, por integrantes del Ministerio Público, fiscales, que en 285 causas en los últimos 5 años han solicitado la aplicación del proyecto X. Es decir, que es tan conocido que los denominan por su nombre original. Por supuesto, tenemos todo el listado de las causas en que fue requerido y todos los magistrados que lo solicitaron. En la mayoría de los casos, bueno, por entrecruzamiento de llamadas. Para mejorar el sistema, porque en realidad el entrecruzamiento no lo hace el software en forma automática, bueno, está ahora complementado con otro sistema informático que permite que eso se haga en forma más rápida. ¿En qué consistió la auditoría que realizó el Ministerio? El día jueves 16 comisionamos a funcionarios políticos del Ministerio de Seguridad a efectuar las primeras comprobaciones de datos del proyecto X en el Centro de Análisis del Delito de Gendarmería Nacional en el edificio Centinela, lugar donde está instalado el servidor para el uso de este software. Digo porque se ha mezclado Campo de Mayo, bueno, eso no tiene nada que ver con el proyecto X. Se fajó el ingreso al lugar a los efectos de que no hubiera ningún tipo de manipulación eventual hasta el día siguiente, a la mañana, en que se iba a iniciar esta auditoría exhaustiva con un equipo, como les dije, de informáticos y analistas técnicos y jurídicos de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio. Se copió la aplicación y la base de datos en un medio magnético independiente, se desconectó el servidor de este Centro de Análisis del Delito de Gendarmería Nacional, se lo precintó y se cargó la aplicación y la base de datos de Proyecto X en un servidor propio de la Dirección de Inteligencia Criminal,
para que el equipo de auditores pudiera revisar íntegramente el contenido del proyecto X en un lugar que garantizara la debida independencia, digamos. Este proyecto X, después de la auditoría, muestra, podemos decir en condiciones absolutamente seguras, que no se utilizó nunca en intervenciones de gendarmería en manifestaciones sociales. No se utilizó nunca. Tiene otra finalidad y otros usos. En manifestaciones sociales no interviene la dirección de inteligencia de gendarmería donde está el proyecto X, sino que interviene la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales, la UES-PROJUD, que no tiene relación ni acceso al proyecto X y que funciona esta sí en Campo de Mayo. De manera que son dos áreas distintas. Esta es un área de apoyo a la justicia. Todas las actuaciones de la UES-PROJUD para identificar personas en manifestaciones sociales son a requerimiento de la justicia. Todos los casos en que intervino la UES-PROJUD identificando personas, fotografiando personas, filmando, fueron porque así lo requirió el juez interviniente. Volviendo al proyecto X, después vamos a seguir con esto, podemos resumirlo diciendo que es una herramienta informática, no es un plan secreto de espionaje, como se ha afirmado. Sirve al entrecruzamiento de información criminal en causas judiciales de delitos complejos. Fue requerido por magistrados, fiscales de todo el país. Desde el 2009 ya no se cargan datos en el proyecto X. Permite componer diagramas de contactos y entrecruzamientos telefónicos para generar patrones y perfiles delictivos, contribuyendo a desentrañar redes de crimen organizado. Es usado para delitos complejos, además. Ninguna de las personas identificadas en esta base de datos del proyecto X fue investigada por participar en manifestaciones sociales, políticas, estudiantiles o gremiales. Ninguna. Remarcamos bien, ninguna. En los informes de inteligencia criminal de Proyecto X no figuran dirigentes sociales, reitero, ni políticos, ni gremiales, ni sindicales, ni religiosos, ni periodistas. Fue inscrito por la Gendarmería Nacional en la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales en el año 2007. En consecuencia, está regulado por la Ley 25.326 de protección de datos personales. No se financia este proyecto con gastos reservados, sino, bueno, con los gastos corrientes de mantenimiento de un hardware, de las distintas computadoras y del servidor. Con relación a la actuación de Gendarmería Nacional en cortes de ruta y otras manifestaciones sociales. En todos los casos la Gendarmería actúa, sobre todo cuando hace identificaciones, por orden judicial. Vamos a analizar los casos después en que lo hace en forma directa, inicialmente, y después hace la denuncia ante el Poder Judicial. Actúa como auxiliar de la justicia y actúa también en actividades preventivas cuando entiende que puede haber un hecho que puede derivar en daños a las personas o a las cosas, con una alteración del orden público, y también en flagrancia, cuando, bueno, ya hay un hecho consumado e en forma inmediata tiene que actuar para evitar daños mayores y hace después la denuncia judicial.
Esto en función de normas legales, Código Procesal y Ley Orgánica de la Gendarmería, donde están contempladas normas que autorizan a la intervención de la Gendarmería en estas situaciones. La individualización y la identificación de personas se realiza exclusivamente a requerimiento judicial. Oficios judiciales que le indican a la Gendarmería qué tipo de información quieren. Estos oficios, según los jueces, según la situación, según la circunstancia en la que de la intervención, son más amplios, requieren identificación, en otros casos también requieren fotos y filmaciones. Hay casos en que incluso hay jueces que piden más, piden estudios socioambientales, en fin, esto lo determina el Poder Judicial de la Nación y de las provincias. En los cortes de la ruta panamericana, caso Kraft, la UESPROJUD, es decir, esta unidad de apoyo judicial de Gendarmería, con asiento en Campo de Mayo, voy a hacer una digresión antes de seguir, aclaro, asiento en Campo de Mayo, en un espacio dentro del amplio espacio que tiene ahí el Ejército Argentino, que fue cedido en su momento a Gendarmería Nacional. La ubicación de Gendarmería Nacional en ese espacio no indica ningún tipo de cooperación ni de acción conjunta en estos temas con ningún sector, ninguna unidad del Ejército Argentino. Este es otro disparate que he visto reiteradamente comunicado en diversos medios. No tiene nada que ver, es como si hubiera un alquiler de una zona de hace muchos años. No se olviden que Gendarmería dependía del Ejército Argentino, en un momento así como Prefectura de la Armada. De manera que es la ubicación de un espacio ahí, no físico, no tiene nada que ver con ningún tipo de cooperación y mucho menos de acción conjunta. Bueno, en estos cortes de ruta de la Panamericana, retomo el caso Kraft, la UESPROJUD de Campo de Mayo actuó a requerimiento judicial y a efectos de dar cumplimiento a la instrucción de individualizar e identificar a los principales referentes de los cortes que se estimó estaban infringiendo el artículo 194 del Código Penal. Esa es la última. Bueno, ustedes van a decir en qué consistió la auditoría. Y bueno, la auditoría ha permitido determinar con absoluta seguridad lo que les estoy diciendo. Se han revisado minuciosamente los 34.000 asientos de la base de datos, los 34.000, de los cuales alrededor de 25.000 se refieren a personas identificables. Los otros 10.000 y pico, 25.500, creo más o menos, y los otros 10.000 y pico son datos que se refieren, por ejemplo, están marcados con apodos, con sobrenombres. Es cuando en alguna tarea de inteligencia, en alguno de los delitos complejos, básicamente narcotráfico, se menciona al pelado o al gordo, y bueno, los primeros datos que se tienen, así con apodo y sin nombre ni documento, igual se instalan en las bases de datos porque se pueden ir completando después y pueden ser útiles para la investigación final. Pero de los 25.505 datos de personas identificables, es decir, que figuran con nombre, apellido y documento, no hay absolutamente ningún dirigente político, sindical, ningún dirigente ambiental, ningún dirigente indígena, absolutamente ninguno de esos sectores que son los que a veces expresan sus en manifestaciones, marchas, etcétera, protestas de diverso tipo. Así que bueno, esta es básicamente la información que queríamos transmitirle. Por supuesto que el informe es muchísimo más amplio, los muestreos que se hicieron fueron diversos, hubo muestreos, ya les digo, uno por uno, hubo muestreos en los que se ingresó por palabras, se ingresó por personas, que determinábamos en base a personas que habían estado, habían intervenido, habían sido identificadas en protestas sociales.
entramos de 4 formas distintas y todas dieron este mismo resultado, además de la censal, que es la más, minuciosa, y por eso aprovecho para felicitar además al equipo que trabajó en esto, porque realmente trabajaron 20 horas por día todos estos días del feriado largo para poder realmente estar absolutamente nosotros seguros de que esto era así. Este sistema, el Proyecto X, es controlado hoy por la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, que depende de este ministerio. Muy bien, pregunta. ¿Qué tal? Ministra, buen día. Néstor Dip de C5N. ¿Qué control de inteligencia criminal hizo el ministerio que usted dirige? ¿Hizo? El ministerio que usted dirige. Miren, la inteligencia es siempre un tema que nos ha preocupado mucho. Me tocó estar en 2 lugares, defensa antes y seguridad, donde, por supuesto, forman parte del sistema de inteligencia. De manera que inmediatamente nosotros nos dimos a la tarea de, primero que nada, reformular la organización de la Dirección de Inteligencia Criminal del Ministerio. Nuestro juicio estaba desordenada, no era útil, y a darle su verdadero sentido, a través de diversas resoluciones, que voy a resumir para no ser tediosa. Básicamente apuntamos primero, por ejemplo, preguntamos a todas las fuerzas qué sistema. No nos enteramos ahora nosotros del Proyecto X, nos enteramos cuando ante la pregunta que se hizo, el requerimiento que se hizo a todas las fuerzas de qué sistemas, de qué softwares se usaban para hacer inteligencia criminal e investigación criminal. Las respuestas, en el caso de Gendarmería, fue la del Proyecto X, y nos abocamos entonces a ver la calidad de esos sistemas. En realidad entendemos que este es un sistema ya obsoleto, que realmente no cumple con los requerimientos que hoy exige una investigación criminal más rápida, más ágil, más eficiente. Por eso la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal ya está usando un nuevo sistema informático, el eBase, que va a ser trasladado a todas las fuerzas y que va a permitir que tengamos la información en forma online, digamos, a la medida que se va cargando en cada una de las fuerzas, la Dirección de Inteligencia Criminal la tenga, con lo cual el banco de datos es mucho mayor y además nos permite una sinergia por el entrecruzamiento de datos de las 4 fuerzas, que por supuesto va a dar resultados mucho más efectivos. Esperamos esto concretarlo a la brevedad. Ya lo está usando la Dirección de Inteligencia Criminal, que está haciendo todas las proyecciones necesarias, es decir, usted sabe, la inteligencia criminal es estratégica, es táctica, es operacional. Tenemos que combinar adecuadamente todo eso en función del mayor cúmulo de información posible para poder ser más eficientes, sobre todo frente al delito complejo transnacional, a la criminalidad organizada. De manera que creamos una escuela de inteligencia criminal para una capacitación exhaustiva, realmente adecuada, porque notamos en algunas cargas en esta exhaustiva investigación que hicimos del Proyecto X, también algunos déficits que seguramente responden a una insuficiente capacitación de los operadores del sistema. Y vamos a tener una tecnología no de la década del 90, sino del siglo XXI, ¿no es cierto? Ministra, Federico Sever de TN, acá atrás. En un principio quería preguntarle por qué recién ahora dan estas explicaciones cuando la primera denuncia se hizo el 22 de noviembre, hace ya prácticamente 3 meses, de organizaciones sociales. Y por otra parte, los propios denunciantes lo que dicen es que no todo se hizo a requerimiento judicial, que hay una base de datos creada y que justamente a partir de que actúa la justicia se rescatan datos y nombres de esa base de datos que no se creó en base a requerimientos judiciales. Miren, tenemos el cuadrito de las cantidades. Si me espera un segundo, le voy a decir cuántas. Empiezo por decirle ya que en estas intervenciones por orden judicial fueron 938 con orden judicial. Sobre un total, de 938 que hubo con orden judicial,
sobre 1.200 en total en que la Gendarmería actuó sola. En estas intervenciones, 578 de las 938, es decir, de las que fueron con orden judicial, la orden decía identificar personas, con diversos matices, ya les digo, filmaciones, fotos, identificación, etc. Y en 576 oportunidades la justicia solamente pidió notificar a los manifestantes, digamos, que estaban interrumpiendo la vía de comunicación terrestre, notificarlos de que estaban cometiendo un delito e intimándolos a retirarse. En algunos casos, pero eso no les va, la suma de las dos cifras no les va a dar, pero porque en algunos casos se pidió la intimación y además la identificación. En los casos en que la Gendarmería intervino porque había flagrancia o había peligro en la demora y después comunica a la justicia, en esos casos las actuaciones, por supuesto, las inicia la justicia, pero de ninguna manera esto se agrega a las bases de datos del Proyecto X. El Proyecto X es para inteligencia criminal de delito complejo, exclusivamente, y de ninguna manera se agrega situaciones vinculadas a la infracción o del artículo 194 del Código Penal. Esto no tiene nada que ver una cosa con la otra, de manera que hay un manual operativo del Proyecto X que a veces habla del agregado de ciertos datos personales, de características vinculadas al carácter, que si es expansivo, si es retraído, en fin, siempre de bases públicas, dice claramente el manual operativo. Es decir, si es una persona notoria que de la información pública se pueda saber alguna de estas características que pueden después ser útiles en la investigación, también si es alcohólico, o en fin, alguna característica de esas que después en una determinada investigación pueda ser útil, el procedimiento de este Proyecto X dice que debería ser incluido. Pero siempre es de bases públicas, es decir, que no obedece a ninguna tarea de inteligencia, es lo que se puede extraer de información pública, generalmente en medios de comunicación. ¿Anda bien? Ah, bien. Ministra Mariana Barrio, del Diario de la Nación. Quedan bastante claras algunas cosas de las que usted dice, pero el jefe de la Gendarmería, Héctor Genone, en su declaración ante el juez Ollarvide, había dicho que como parte del Proyecto X u otros proyectos de Gendarmería se infiltraba de manera encubierta en las manifestaciones sociales. Eso por un lado, quisiera saber cuál es la opinión del Ministerio al respecto. Y en segundo lugar, si este organismo, la UES ProJud, identifica personas en movimientos sociales o en marchas sociales o en protestas sociales y lo hace a través de la justicia, si eso de todas maneras, por una orden de la justicia, si eso de todas maneras no está infringiendo la Ley Nacional de Inteligencia o de Seguridad Interior, más allá de lo que lo ordene un juez, porque en esas leyes se dice que no se puede hacer inteligencia sobre la base de organizaciones políticas o ideas políticas y demás. ¿No es esto una violación o una, digamos, una alteración de la ley de inteligencia? Y en segundo lugar, ¿no es una criminalización de la protesta social? Mire, la ley de inteligencia dice que no se pueden hacer bases de datos de personas, organizaciones, entidades, partidos políticos, etcétera, sobre la base de justamente eso y de las ideas políticas o las ideas o las luchas sociales. No lo dice de esta misma forma, pero este es el criterio. Acá se están analizando delitos, el delito del artículo 194. Ahí es donde el juez dice: identifíqueme a los autores de este delito. El control de que no se esté infringiendo la ley de inteligencia lo está haciendo el Poder Judicial de la Nación. De manera que me eximo de cualquier otro agregado. El Poder Judicial acá es el garante de que no se esté infringiendo una ley. Pero yo, como autoridad de la fuerza, en este caso, le puedo decir que en estas bases de datos no hay por eso le digo, en ninguno de los 34.000
asientos, ya le digo, algunos son por apodos, es decir, que tomamos como válidos en cuanto a personas 25.505, en ninguno se hace referencia a opiniones políticas, razas, religión, filosofías, ideologías, etc. Absolutamente. El juez, cuando ordena identificar, evidentemente está ordenando también de alguna manera una actividad de inteligencia para poder identificar. No siempre la Gendarmería va a identificar con el consentimiento de la persona que va a ser identificada. De manera que, pero ahí también el Contralor lo ejerce el Poder Judicial. Y entiendo que en la base de nuestro sistema republicano, un poder independiente que actúa de acuerdo a la Constitución y las leyes, nosotros tenemos que tomar como muy válida esa actuación del Poder Judicial para garantizar que no se esté infringiendo la ley de inteligencia ni la de seguridad interior. Muchas gracias.